Tras los acontecimientos en el primer episodio, el cual nos contó el aftermath de lo vivido tras la explosión que causó Jinx en la primera temporada, en esta ocasión nos sumergimos en Zaun, hogar de Jinx y de lo que alguna vez también fue Vi, su hermana, a quien en su mente cambió y ya está en el otro bando. Visto lo visto, en el episodio 1 vimos cómo se encuentra la situación en Piltover después de lo sucedido. Bueno, en este episodio 2 es casi lo mismo, pero acá en los barrios bajos, en la vida de Zaun, que también es un aftermath, porque si bien vamos a ver que es Jinx y ahora que sigue para ella, también hay que reconocer que Silco ya no está, quien era, digamos, la figura de autoridad de un Zaun y quien ponía orden dentro de una sociedad que literalmente se regía por la ley del más fuerte, y que ahora sin él nos queda simplemente ver. Con otro episodio más de Arcane, esta serie que estamos disfrutando muchísimo aquí en el canal y que estamos dentro de lo que es en el maratón de Arcane, serie de reacciones para cada episodio y reviews para también dar un veredicto final de qué nos pareció esta temporada número 2 cuando se acabe. Así que antes de seguir, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál crees que sea el destino de Jinx esta temporada? ¿Quedará algo de Powder dentro de ella aún? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Ver cómo se quema todo. Eso, precisamente es lo que Jinx estaba haciendo después de lanzar el misil. Después de explicarnos todo lo que sucedió derivado a esa acción en Piltover y ver cómo ahora Vi se encuentra en una encrucijada en donde no le quedó otra más que ayudar a quien ama, en este caso, Caitlyn. En los suburbios de Zaun, el caos reina, ya no está Silco, por lo que hay una batalla por el poder y una especie de negociaciones dentro de lo que es una guerra civil, típica que se da cuando muere una figura de autoridad sin aviso previo, por lo que no hay una transición de poder segura. Entre Sevika y los pocos personajes que tenían poder o alguna especie de grupo a su cargo, y las diferentes pandillas de Zaun. Todos se abalanzan y tratan de pertenecer a una pirámide invisible en la que reina la anarquía. Jinx, como iniciadora de un movimiento sin esas reales intenciones, se refugia y va por su cuenta a su rollo en el lugar donde se sentía refugiada precisamente, con Silco, pero ahora encontrando un lugar vacío en este episodio, tal y como en el primero, a partir de secuencias rápidas, estelarizadas por un grandísimo soundtrack, nos ofrecen la visión anárquica sobre la que reina Zaun, mientras que nos presentan un elemento súper importante para la trama, como lo que sería la presentación de Isha, quien en este episodio 2 simplemente era alguien que trataba de sobrevivir en este mundo anárquico, huyendo de unos tipos malos cuando por cosas del destino se cruza por Jinx por error, y esta, al ver que la estaban persiguiendo, la protege y acaba con sus amenazantes hombres en un segundo, siendo así que la chiquilla ve a Jinx como un símbolo al ver su cara en la pared, no en una especie de malinterpretación de mensaje, sino que ve a ella en alguien con quien refugiarse, y sin emitir una sola palabra, la sigue como un ejemplo. Mientras tanto, Sevika y el anárquico consejo de Zaun, sin una estrategia o líder claro, se deja ver en claro en seguir sus propias medidas sin importar que tan bien planeadas sean. Algunos quieren guerra directa contra Piltover, algunos quieren entregar a Jinx para que los dejen en paz, y otros simplemente quieren el lugar que tenía Silco. Sevika, lamentando la situación de no tener precisamente a quien mediaba y servía como un líder para Zaun, se encuentra con Jinx, dejándonos a entender que ya se habían visto antes, y la una y la otra se ayudaban mutuamente en la época en la que Silco vivía. Ambas extrañando la figura de autoridad, una como su mano derecha y la otra como figura paterna, planeando ayudarse mutuamente y Jinx haciéndole un último favor, entregándole implícitamente su creación más nueva y preciada. Un nuevo brazo con múltiples funciones que le serviría para más adelante. Justo más adelante, Jinx sale del lugar donde se solía sentar Silco y es perseguida y atrapada por unos matones. Smitch, uno de los consejeros de Zaun y el que más realmente ansía el poder que tenía Silco. Se trata de un ingeniero de una raza extraña que ha sido capaz de mejorar su cuerpo a tales puntos de convertirse en mitad cyborg y hacerse alto cuando él quiere o estirar brazos y piernas como se le antoje. Además de demostrarnos la serie, la calidad con la que sigue siendo capaz de traer a nuevos personajes, cada uno con su aliento único y habilidades. En este caso, Smitch amenaza a Jinx con entregarla y nos muestra de lo que es capaz con sus herramientas dentro de sus brazos y cuerpo robótico que tiene agujas o distintas navajas para defenderse. Sevika logra salvar a Jinx debido al favor que le hizo y a que implícitamente podemos ver bien marcada una gran amistad. Antes de iniciar una gran escena de acción, aquí Arcane aprovecha para abrir otro arco que sería de suma importancia para entender en el transcurso de la temporada. Jace, quien logró meter todo el cuerpo de Victor en el Hexcore, logra de alguna manera salvarlo y espera con él hasta que sea capaz de ser consciente, despertando así este último, pero no de buena gana, sino regañando a Jace, diciéndole que le había prometido no usar el Hex ya que es un arma de doble filo, un arma que mató a Sky, interés romántico de Victor, siendo así que este se va y deja a Jace solo. Mientras tanto,
Echo y Heimerdinger hacen su presentación en la temporada, rápidamente adaptándose a este arco que tiene que ver con el Hexcore, siendo así que dentro del lugar pacífico para refugiados al que se fueron a vivir, a evitar precisamente todos estos temas relacionados con la política y una guerra o utilizar la tecnología para mal, se ven extrañamente involucrados al tratar de descubrir una sustancia extraña que llegó y manchó algunas hojas de su hogar. Es así como al investigar se encuentran a Jace en el laboratorio que solía investigar Heimerdinger, con precisamente él, su anterior pupilo. Solo que ahora, Heimerdinger tiene un nuevo pupilo, y se lo presenta, también presente. Echo, Jace y Heimerdinger tratan de entender la tecnología Hexcore, mientras que Victor regresa a su lugar de nacimiento en Sound y ve todo lo que la guerra ha causado, sufrimiento y abandono en los suburbios más bajos de Sound, los cuales trata de resolver con su nuevo poder que aún no entiende. Y nuevamente, la serie, a pesar de tener episodios que no son tan largos para abarcar tanta trama, logra dejarnos en incógnita de cómo es posible que Victor, gracias al Hexcore con el que se recuperó, ahora con un cuerpo metálico, tenga poderes de un dios y de reestructurar a una forma sana a alguien que estaba literalmente en la mierda. Arcane no nada más nos reafirma que sigue siendo una serie espectacular a nivel visual y auditivo con la escena que cierra, sino que sabe construir y demostrar a la perfección las emociones por las que pasan realmente cada uno de los personajes, sin ensuciar ni necesitar tanto el recurso del diálogo. Es así como vemos a Jinx, aprisionada justamente antes de ser capturada por Smitch, venía de correr de la nueva policía de Piltover, conformada principalmente por Caitlyn y Vi, demostrando en su cara y hasta con lágrimas y decepción ver que Vi escogiera a Caitlyn y traicionara sus principios antes que a su propia hermana. Y de la otra cara de la moneda, ver la frustración de Caitlyn por no poder encontrar a Jinx, a pesar de sacar una nueva arma, como lo es el Gris, humo verde, que descubrió precisamente gracias a la llave Kireman que le sucedió su madre por herencia. Después de esto, el capítulo finaliza por todo lo alto con un encuentro 1 contra 1 nivel Echo contra Jinx en la primera temporada. Hablando obviamente de lo visualmente, ya que Sevika estrena el nuevo brazo que le regaló Jinx para salvar a esta de Smitch y poder tener un enfrentamiento en el que ambos utilizan sus habilidades, con un gran soundtrack y planos distintos que hacen notar una gran eficiencia en cada puñetazo, rasguño o cortada. Con una Jinx e Isha emocionadas como espectadoras, Sevika logra entender el mecanismo apostador que instaló Jinx en su brazo para tratar de apostarle a que le salga una habilidad buena y así derrotar a Smitch. Un artefacto muy Jinx que combina lo que le gusta a Sevika precisamente, el apostar, en donde vemos que tiene la capacidad de poner un radio, sacar un puño a larga distancia, una especie de perro como los de Super Mario Bros, pero a lo Jinx, una especie de shuriken cortantes, lanzallamas, humo, por supuesto que azul, una tenaza de boca de trampa de oso, fuegos artificiales y por supuesto un ataque especial definitivo que nos dejan a la imaginación, pero que por las caras de Jinx e Isha debió ser brutal. Así, Jinx, Sevika e Isha forman una especie de unión y la peli azul nos deja claro que quiere eliminar lo que queda de su familia, finalizando con los objetivos de ambos arcos delimitados, tanto el de Victor, más en incógnita, tanto como el siguiente paso de Jinx, en otro episodio que se lleva un 10 de 10 para continuar los peldaños hacia el mismo camino de éxito y calidad suprema que recorría la primera temporada.